Pues nada, porque estuve todo el día en el hospital. ¿Sabéis esos días como que se os hacen un poco de bola? Buenos días amigos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Bien, hoy es miércoles. Os voy a poner aquí mientras que le pongo a Dallas esto. Hoy es miércoles, vente Dallas, ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no grabé? Pues nada, porque estuve todo el día en el hospital con Coco y entonces, pues claro, no iba a grabar. Pero, ¿qué misión? ¿Qué misión tenemos hoy? Hoy es el Red Cup Day de Starbucks. ¿Estás grabando? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hoy es... ¿Qué pasa? Vamos a la calle. ¿Cuándo nos dan el vaso rojo? ¿Cuál es mi misión? Ir a por un vaso para mí y otro para Coco. ¿Cuál es el problema? Que creo que te lo dan solo si te pides una bebida. Vamos a descubrirlo. Ah, y no tengo coche hoy, solo llevo Javi, así que me toca ir andando. Boulevard at Karen Haven Lane. Bueno amigos, nuestro gozo en un pozo. En este Starbucks al que yo fui, empieza hoy todas las... ¡Ay, Dallas! Todas las bebidas de Navidad, pero no tienen todavía los vasos rojos. Así que nada, eso sí, ya vi las bebidas de esta Navidad, que es la nueva. Dallas pasea fatal, no sé si alguna vez os lo había contado, pero va tirando todo el rato, a tirones así de repente corre, te tira, horrible, me hace unas heridas. Total, que uno de los nuevos es el Sugar Cookie, pero no sé yo. Es que todos tienen mucho azúcar, entonces paso de comprar ninguno. Así que nada, de vuelta a casa. La cosa es que son ya las 11 y pico de la mañana y no había ni desayunado ni nada. Entonces nada, ¿cuál es el plan? El plan es... ¿Os conté que empecé a baile? No os lo conté. Empecé a clases de baile y me hizo mucha ilusión, porque como que me dijeron, uy, qué bien bailas, no sé qué, y claro, yo ya toda. Entonces me compré unos zapatos de baile baratísimos por Amazon, porque yo tengo unos divinos, guapísimos. No me acuerdo de la marca, pero eran de estos de... Ay, ¿cómo se llama ella? Bueno, luego os los pongo por aquí, pero tienen brillantitos. Pero claro, están en España. Entonces nada, me compré estos, tengo que probarme estos. O unos en negro, pero los negros los probé y creo que no me van tan bien. Así que nada, voy a desayunar, que ya tengo ahí la tostada haciéndose, que la vais a ver, tengo que quitar eso. Pero es nuevo, no es del otro día. Decía, ya tengo aquí mi tostada haciéndose. Y entonces una vez que me ponga a desayunar, voy a pillarle los vuelos a mi madre, porque se vienen en Navidad a Miami, que nos vamos a ir. Que por cierto, acabo de ver un vuelo, si alguien tiene interés, pues porque yo qué sé, desde Madrid a Puerto Rico, 1000 euros directo a pasar Navidad allí, desde el 18 hasta el 23 o algo así. No, perdón, desde el 18 hasta el 28 o algo así. La verdad que estaba muy bien de precio y es que yo no sabía que había directo desde Madrid a Puerto Rico. Así que nada, me pongo a desayunar y ahora sigo contando. Bueno, mirad, os voy a enseñar aquí el vuelo ese. Este es el de Dallas a San Juan, pero... ¿Dónde está? Aquí está. ¿Veis? Desde el 22 al 31, 1.218 dólares, que vendría a ser 1000 euros. Madrid-San Juan directo. Ni tan mal, ¿eh? Bueno, y ya estoy un poco maquillada y un poco, pues así como decentada. Porque, pues, ¿sabéis esos días como que se os hacen un poco de bola? Bueno, pues eso me acaba de pasar a mí porque estaba mirando los hoteles y todo eso de Los Cayos, de Miami, poniéndome de acuerdo con mi madre y tal, y es un poco, no sé. Total, con este peinado, que me hice unas trencitas y las pillé ahí atrás, me siento un poco Legolas, ¿no? Por las armas. Total, nada, eso, que me he maquillado un poco porque, pues, como tenía un día así un poco... Digo, pues bueno, me maquillo y ya está. Nada, por cierto, se me estaba muriendo una planta. Aquella, la monstera que compré. Entonces la cambié ahí a ver si así le da algo más de luz y resucita.
Buenos días amigos y bienvenidos otro día más por aquí por vuestro canal. Y hoy estamos en el pueblo de McKinney, que es un pueblito, por así decirlo, que está muy cerca de Dallas, que está como a media hora más o menos. Y vinimos una vez de casualidad y os lo empecé a grabar todo por stories porque es que es la Real Texas. O sea, ojalá pudierais ver a la gente que vi antes, un niño pequeño. Ahora más. Ahora más, ya vestido con su gorra, su camisa de cuadros, sus botas cowboys. Así que... Niños de aquí. Sí, niñas de aquí. Promete este sitio. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life and I'm your ride. Hang on. We'll be long gone. Hang on. Y lo interesante de McKinney es que hace 100 años era el centro principal de comercio de todo el condado de Texas. Y aquí es uno de los barrios más ricos de todo Dallas, donde más cuestan las casas. Muy bien, porque está relativamente cerca del centro, tiene el pueblito este que mola. Y no sé, bueno, cuanto más al norte suelen ser más caras todas las en general. Lo que hace que 75% de las personas sean blanquitos aquí, y se ve por la calle, o sea, es que ves a todos los típicos tejanos Dallas, vestidos de vaqueros y Texas. I cannot go wrong. God, I'm praying I'm not alone in this air of hope. Vamos a comer las galletas favoritas. Aunque hoy me tengo que comprar la chocolate chip, ya está. ¿La tradicional o qué? ¿Cuál es esa? No, pero esa tiene pintón, Compré dos. No, Pintón. ¿Las quieres? me estás mamando entera. Pintón. ¿Qué es? A ver, ¿de qué es? A ver qué te grabo. De calabaza o algo de eso. ¿En serio? Sí, es de eso. ¿No te Sabe. gusta? Vaya. Bueno. No habíamos fijado en el gorro. Sombrero. Que también es de aquí. Pero es que en este sitio, si te Uy. fijas en los escaparates, Ah, todos tienen gorros. todos. Que si no traes tu gorro, No eres nadie aquí. Saben que no eres de aquí, yo y si creo. no llevas botas. Entonces dicen, Oh, estos playeros. se confundió hoy. De outfit. El resumen del pueblo es que son todo tiendas monas, sitios para tomar vino, comprarte muebles caros, velas y ya, eso es el pueblo. No. You're a star burning bright in my heart. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life and I'm your... Y venimos a un sitio que se llama Sugar Bacon. Ahí se ve. No. Ok. Viene la comida y Vaya. pedimos una cosa que se llama Sugar Bacon. Y son trozos de bacon con sandía al grill. Vamos a ver qué tal. Pero el sitio tiene muy buena pinta, la verdad. Y estuvimos en una tienda de animales. ¿Grabamos algo en la tienda de animales? No creo, o muy poco, no sé. Majísimo, el señor nos dio 1000 trips para Dallas, nos contó ahí sus historias, que cuando volviéramos del Monte Rushmore le pasamos a ver para enseñarle fotos, que había viajado con el perro por todo Estados Unidos. Y es que leyó Javi que en Google que McKinney es la ciudad, literal como lo ponía, era the most well educated One of the most well educated in the on the- United States. in the state. United States, Ah, en yo United creo States, todo. o sea, como los más educados. Y la verdad es que son muy majos, eso sí. Otra versión, según Javi. Yo creo que es por las escuelas, porque estarán como muy arriba los rankings de escuelas, entonces por eso era the most well educated. Yo creo.
Yo digo que no. Y mientras tanto aquí tenemos regalos. Pulpo sándwich y el sugar bacon, que tiene mezclas como del watermelon y las tonterías como bacon. Y luego tenemos mac and cheese y dadas con hambre. Y la señora mayor con hambre, claro. Opinión del sugar bacon. Está buenísimo. Muy raro. Es más bien tipo panceta, en plan. Sí. Sí, gordo. Pero está súper sabroso y está buenísimo. El mac and cheese, es difícil agradar con un mac and cheese. Está rico. Se ¿Sí? llaman cheese and mac. Aquí. Un poco de bacon y ya. Lo habrían clavado. Every night for me to